A pesar del triunfo de los constitucionalistas ante las fuerzas huertistas, tanto en el concierto nacional como en el estatal, no se apaciguó el espíritu de la revolución, pues ante la Convención de Aguascalientes, celebrada entre el 10 y el 31 de octubre de 1914, se hicieron notar las distintas perspectivas con respecto al futuro del país, por lo que se consumó la ruptura entre los triunfadores, especialmente entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, dando inicio con ello a la guerra entre facciones. Por su parte, el gobernador Felipe Riveros se decidió por el bando villista e invitó a los jefes militares de Sinaloa a que lo secundaran, pero casi todos siguieron leales a Carranza. El general Ramón F. Iturbe trató de mediar para evitar el rompimiento, pero no lo consiguió, lo que lo obligaría a huir del estado. Sin embargo, tiempo después, regresaría bajo el mando del general Ángel Flores, quien conformando la columna expedicionaria de Sinaloa, entraría a Sonora el 1 de enero de 1915 para combatir a los villistas, cuya fuerza había adquirido resistencia en el estado. En esta época también afloró un tipo de miedo debido a que muchos de los que estaban levantados en esta parte pues eran indígenas mayos, pues que llevaban mucho tiempo oprimidos y al momento de levantarse, eh, que se levantaron junto con Felipe Bachomo, que fue el principal líder indígena de esta rebelión villista en el norte de Sinaloa, pues se comenzaron a atacar a las poblaciones de la gente blanca, pues y mestiza. Se trataba pues como un tipo de guerra como racial, en algunos casos o en algunas notas lo denotan así, pues, porque muchas veces se ensanchaban contra ese tipo de poblaciones, asaltaban, quemaban, destruían, saqueaban. De hecho, la ciudad de Los Mochis en 1914 fue atacada 3 veces y la última vez que se atacó, pues fue la mitad, pues fue incendiada. De esta forma, pues mucha gente, eh, sobre todo muchos extranjeros que vivían en esa zona, temían a las fuerzas de Bachomo, por lo que solicitaban a su gobierno, pues en este caso al gobierno de Estados Unidos, a que los resguardara. Envió a un acorazado a esta zona, a Topolobampo, y muchos se refugian. Otros, pues los mexicanos, que los sinaloenses que no podían escapar vía por mar, pues se fueron a lugares como Guasave, a Sinaloa, mucho más al centro de Sinaloa, escapando de la violencia de los villistas. Una vez que se termina el villismo en Sinaloa, a final de 1915 y 1916, pues ya más que nada lo que era la violencia se relaja en esa zona. En el centro y sur del estado, pues casi no se vivió ese problema con el villismo, un poco más en la parte de Rosario y algunas partes serranas como Badiraguato, el villismo sí se internó, pero no con mucha fuerza. Más que nada fue en la parte norte, que ahí sí padecían de los ataques y de la violencia, sobre todo lo que fue el distrito del Fuerte, Choice, y lo que ahora es la parte de Ahome, ¿no? 1916. Venustiano Carranza propone la formación de un Congreso Constituyente, el cual elabora una nueva constitución política expedida el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Mientras tanto, con Carranza en el poder, Sinaloa celebraba para el 5 de junio nuevas elecciones, en las que contendieron los generales Ángel Flores y Ramón F. Iturbe como principales candidatos. Al final, el voto favoreció al general Iturbe. Si bien para este momento se creía que la revolución armada había llegado a su fin con la victoria del bando constitucionalista, el triunfo no resolvió los problemas de inestabilidad política, así como el encontrar una manera pacífica y ordenada para ejercer un cambio en la forma de gobierno del país. Es muy difícil hacer una periodización de la Revolución Mexicana. Siempre depende del enfoque de cada autor. Por ejemplo, para los contemporáneos de la Revolución, esta no fue vista como un conjunto en su momento, sino que, por ejemplo, en su época, a los acontecimientos de 1910, 1911, se le denominaba Revolución Maderista.
así se le decía. Después, con el asesinato de Madero, el ascenso de Victoriano Huerta, surge la facción constitucionalista y se le denominaba por los contemporáneos en gran medida revolución constitucionalista. En su tiempo, para los contemporáneos, la revolución siempre tomaba el adjetivo de la facción que estaba peleando en esos años. Algunos periodizan la revolución entre 1910 a 1920. Para otros, la revolución termina en 1917 con la promulgación de la Constitución. Para otros, incluso la revolución llega hasta 1940, abarcando el periodo cardenista y todas las reformas sociales que se hacen en este periodo. Las soldaderas son uno de los temas más fascinantes que yo descubrí a través de la fotografía y lo son porque muchas de estas fotos nos hablan en primer lugar del papel de las mujeres en la revolución, que no solamente era un papel como el de estas señoritas en Topia que se hacen retratar con Iturbe, digamos, en un acto más lúdico, recreativo, sino que había mujeres que verdaderamente participaban en los ejércitos y en los combates. Hay una situación muy peculiar que no se reduce a la Revolución Mexicana y que tiene que ver con la serie de guerras en México a lo largo del siglo XIX. Y es que las mujeres siempre estuvieron presentes en los ejércitos, pero casi nunca se reconocía su papel como protagonistas en la guerra. Las mujeres muchas veces quedaban en la retaguardia de los ejércitos porque la soldadera no necesariamente es sinónimo de combatiente. La soldadera o vivandera acompañaba a los hombres en los ejércitos como cocinera, a veces eran parte de la misma familia que ellos tenían, pero muy pocas veces se reconoce que las mujeres también participaron en los hechos de armas como combatientes. Muchas de estas mujeres, y es lo que vemos en la fotografía, tenían que masculinizarse para poder participar en la guerra. La guerra era el sitio de los hombres, es decir, el frente de batalla. La retaguardia era donde las mujeres ahí convivían con el resto de la tropa. Y esta foto me gusta mucho de Valentina Ramírez porque vemos aquí una estrategia de masculinización del personaje. La vemos portando este pantalón, camisa fajada, el cabello recogido, debajo del sombrero. Entonces, tenemos esta participación femenina en la guerra, pero bajo la atenuante de que la mujer tenía que acudir a estas estrategias de masculinización para participar en el campo de batalla. También otra situación es que la figura de Valentina Ramírez es incluso ya mítica, porque esta foto se le ha atribuido a diferentes momentos, algunos la sitúan en 1911, otros en 1913, algunos estudiosos dicen que es una combatiente de Sonora. Entonces, muchas veces sobre las mujeres que participan en la guerra hay menos información que la que había sobre los hombres. Porque recuerde usted que las mujeres son, digamos, de estos grupos de los sin historia, sobre los que se escribe menos, ¿no? Entonces, la foto de la revolución lo que hace es devolvernos el rostro de muchas mujeres cuya identidad aún es anónima, pero donde la fotografía deja constancia de que existieron, que combatieron y que participaron en la guerra con los hombres como sus iguales, igual de valientes y con un papel principal.